Bueno, bienvenidos una vez más a este espacio, nuestro espacio Debatiendo. Cuarto episodio, Kendry Chávez. Bueno, que debe imaginar, Jonathan, muy buenas tardes en este cuarto episodio de Debatiendo. Y estrenando taza. Estrenando taza con café azul. Bueno, debatiendo. Policía, café. Nos pagan, el café es negro. Debatiendo. Ya haciendo un pequeño resumen de los videos anteriores, estuvimos verificando, viendo el libro azul en 2 episodios y estuvimos hablando sobre el golpe de timón del comandante Hugo Chávez. Recordando, bueno, que Debatiendo es un espacio para el estudio ideológico y filosófico del pensamiento del comandante Chávez. Y que bueno, también vamos indagando en la historia y vamos viendo cómo está la situación geopolítica en el mundo, sobre todo la política venezolana. Sí, sí, Jonathan, eso empezamos nosotros con el debate del libro azul. Bueno, nos ha llevado a profundizar, como dijiste tú, en la historia de la política, de que en su momento el comandante Chávez expresó en el libro azul y después la fue ejecutando a través del proceso cuando estuvo al frente del Estado venezolano. Y que hoy continúa nuestro presidente Maduro, y eso nos genera a nosotros una interrogante, o nos genera la lucha continua que empezó en aquellos años cuando empezó el máximo imperio genocida de todos los tiempos, Estados Unidos, a sabotear y a tratar de intervenir el proceso político interno nuestro. Ahora, en el video anterior, para hacer un pequeño resumen ahí sobre el acontecer nacional e internacional, en el video anterior yo hacía el comentario desde acá de que bueno, la República Bolivariana de Venezuela tenía que revisar el acuerdo gasífero de Venezuela con Trinidad y Tobago, viendo que Trinidad y Tobago se ha convertido en una plataforma para propiciar la guerra, para propiciar la intervención yanqui sobre el territorio nacional. Y yo decía, bueno, hay que revisar eso, no es posible que nosotros le vendamos gas. No, bueno, le vendamos gas al gobierno de Trinidad y que Trinidad sea una plataforma para agredir a Venezuela. Y bueno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en una reunión de la vicepresidencia con PDVSA y toda la industria nacional, le propusieron al presidente Nicolás, bueno, que había que ya romper ese acuerdo, según lo establecido en el mismo acuerdo, y el presidente en la noche dio, bueno, la declaración de que ya ahí llegaba el acuerdo gasífero con Trinidad. ¿Qué piensas tú, Kendry, de ese? Bueno, mira, yo creo que fue una política muy acertada. Este es un acuerdo que empezó en el 2015 y se renovó automáticamente ahorita en febrero del año 2025. Pero en vista de lo que estábamos hablando, de lo que viene aconteciendo a nivel internacional con el ataque, y como Trinidad y Tobago prestándose como base para la intervención estadounidense y el ataque estadounidense hacia el pueblo venezolano, yo creo que era lo más acertado que tenía que hacer el gobierno como parte de la soberanía de nuestro digno presidente Nicolás Maduro y esa extraordinaria vicepresidenta que es Delcy Rodríguez. Ahora, siguiendo en el tema geopolítico, pero como ya habíamos explicado en el primer episodio, esto es a pesar de que siempre hemos tenido un tema a tratar, esto es algo sin guión, es improvisado. Y dentro de esta improvisación vamos a tocar temas geopolíticos. En Argentina, Milei da un revés a lo que se venía planteando, pero viendo la realidad del mapa, nosotros los medios, a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales, nos venden de que la derecha hoy es mayoría en el continente americano. Y si vemos la realidad,
la izquierda, o lo que se conoce como la izquierda, es mayoría dentro del hemisferio occidental, dentro del continente americano. Y en el caso de la agresión, porque realmente es eso, la agresión del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, eh, también ha mostrado un músculo, o no un músculo, ha mostrado la realidad del territorio. Vemos cómo la mayoría de los países está en desacuerdo con los ejercicios militares y la agresión de los Estados Unidos en contra de los pescadores. De hecho, Trinidad es uno de los que está recibiendo los cuerpos mutilados por los bombardeos, y muchos son de los cuerpos son de nacionalidad de Trinidad y Tobago, no son venezolanos, no son colombianos. Pero entonces vemos cómo el Caribe está en contra de estos bombardeos, de estos asesinatos a pescadores y hay quizás algún, no narcotraficante, porque es gente pobre que, bueno, de una u otra manera quiere obtener dinero y trabaja para los narcos y por la necesidad. Pero siendo Trinidad uno de los afectados, es el único en el Caribe que está apoyando esta agresión, porque ni siquiera el pueblo, normal, el gobierno puertorriqueño, pero el pueblo puertorriqueño está en contra de estas agresiones, de esta invasión gringa en el Caribe. Mira, es que por eso te digo, este es un tema muy complejo. Y nosotros no somos analistas internacionales, ni somos analistas militares, pero vamos nosotros nutriéndonos de lo que sucede día a día. Uno, los pueblos del Caribe originalmente toda la vida han sido pacíficos. Su cultura es el pacifismo. Por eso es que tú ves la mayoría de los y tiene que ver mucho con esto, la mayoría de los ritmos musicales salen del Caribe, porque el Caribe, los caribeños somos gente de paz. Ahora, hay que diferenciar los gobiernos con los pueblos, y sin embargo, como dices tú, muchos gobiernos, más allá de la diferencia que puedan tener con el presidente Maduro, porque las diferencias son normales en la política, en la vida cotidiana, están en contra, porque yo creo que ellos no midieron la intencionalidad de cada uno en su momento. Estamos viendo embarcaciones y un aparataje militares que dan a entender que no es simplemente Venezuela. Dan a entender que creo que van a hacer una militarización, como ya lo vienen haciendo en todo el plan Cóndor 2, sin diplomacia, sin mucha diplomacia, y creo que cada país está perdiendo o va a terminar de perder la soberanía, la que está en los pueblos, esa autodeterminación que tenemos cada nación está en riesgo. Claro, porque, o sea, un presidente de cualquier república del continente que conozca la historia del continente, la agresión continua de lo que fue el Plan Cóndor, de la Escuela de las Américas, ve, siendo de derecha, sabe que agreden a Venezuela. Colombia se pronuncia por un lado y agredes a Colombia. Brasil se pronuncia por otro lado y agredes a Brasil. Cualquiera con 4 dedos de frente dice, espérate un momento. Si derrocan a Maduro, hoy, mañana, por cualquier cosita vienen por mí. O sea, sin importar quién sea. Y de hecho el mismo Bukele, que es un presidente de derecha que no está de acuerdo con Nicolás, también ha dicho que, bueno, que su país es agredido por las políticas norteamericanas. Y dentro de este resumen geopolítico, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció el domingo el intento también de un golpe de Estado por parte del fiscal general y un juez. Lo que quiere decir que dentro del continente americano se está moviendo una vez más una serie de cosas
que recuerdan no es algo nuevo, las intervenciones yanquis en el continente. El señor Zanahoria dijo esta semana, bueno, la semana pasada, que a él no le importaba a quién tenía que matar, que a él no le importaba a quién tenía que bombardear. Pero también vemos que dentro de Estados Unidos están prácticamente en un golpe, en una guerra civil técnica. Tenemos alcaldes, como el alcalde de Chicago, llamando a la protesta, llamando al paro, prácticamente llamando a las personas a una guerra civil en contra de un gobierno fascista, hablando o recordando que las políticas que se implementan hoy en Estados Unidos son igual a las políticas. Él pone en comparación, dice que en Chicago no hay migrantes porque el término legal para su gente antes era esclavo. Entonces, vemos que Estados Unidos se encuentra hoy en medio de una implosión y que bueno, eso de una u otra manera afecta también a Venezuela y a Latinoamérica. Eso me hace recordar, Jonathan, lo que hemos leído un poco de cada etapa de lectura. El tema de Hitler cuando toma Alemania, que la gente piensa que Hitler llegó por llegar y se adueñó de Europa. No, él fue atacando y se fue adueñando y fue expandiendo la frontera. Y lo que hablabas tú internamente, Hitler, en una oportunidad, que es muy famosa la frase, utilizó la noche de los cuchillos largos, donde él acabó con todos los enemigos internos. Si tú te pones a ver la política de Trump, es todo el que esté en contra de su política fascista es su enemigo. Es su enemigo. Incluyendo los gobernadores que fueron electos también, así como fue electo de su propio partido. Tiene enemigos en el Congreso, tiene enemigos dentro de la fiscalía. Él va en contra de todo, donde él va agarrando continuamente el poder absoluto de Estados Unidos, y con esa política expansionista, donde el hombre amenaza ya abiertamente, donde el hombre ya establece establece las bases militares que él piensa poner en cada parte sobre todo el Caribe, que es el tema que nos compete, y donde se había demostrado el tema de la ruta del narco. Creo que hasta un niño pequeño sabe que la ruta del narco es por el Pacífico. Creo que se ha comprobado. Pero hay un libro de un policía colombiano, no me equivoco, el libro de la década del 90, creo que se llama Jaque Mate. Y en este libro él relata cómo fue el trabajo en contra creo que el cartel de Medellín, si no recuerdo mal. Y en el libro él muestra los mapas de por dónde salía la droga. Y la droga siempre ha salido por el Pacífico. Por el Pacífico, y sí. Claro, no hay que negar que hay parte de la droga que ha salido por el Caribe. Y que durante los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, Venezuela era una plataforma en conjunto con la DEA para el tráfico de drogas hacia el continente europeo. Sí, sí. Entonces, por eso te digo, mira, el tema es sumamente complejo e interesante. Yo creo que nosotros lo que estamos ahorita en esta coyuntura tratando de debatir, tratando de analizar el por qué nosotros estamos amenazados, creo, desde el punto de vista de ellos, creo que lo entendemos la situación tan compleja que ellos lo conllevan, tanto las amenazas militares, la amenaza psicológica a través de todas las redes habidas y por haber, la amenaza para través de la frontera, las amenazas a los vecinos. Yo a veces pienso que ese triunfo, ese revés que se produjo en Argentina, yo creo que es parte de la presión que fue llevado el pueblo argentino.
porque creo que la amenaza que hizo Trump al mismo Milei fue contundente, o ganas o ganas. Entonces yo creo que de ahí Y eso él celebró, no dijo que ganó Milei, dijo gané yo. Sí, por eso te digo, yo creo que nosotros también tenemos que estudiar a veces hasta los triunfos de la derecha. Los triunfos de la derecha a veces se basan en la presión o se basan en los asesinatos a mansalva, como ocurrió muchas veces en Colombia, que siempre ganó la derecha, era porque en los pueblos donde naturalmente o históricamente la izquierda tiene gran afluencia, siempre se perdía gracias a las masacres o gracias a al ataque psicológico que eran por parte de los cuerpos militares en ese momento por la ultraderecha. Entonces yo creo que, vuelvo y te repito, volviendo al contexto internacional, al contexto que nos acontece, ahorita es necesario nosotros tratar de entender ese juego de ajedrez, esa parte mediática, esa parte donde Trump, que lo dijimos la vez pasada, autoriza a la CIA, que tampoco creamos ingenuamente que va a empezar. La CIA tiene tiempo trabajando aquí en Venezuela, tienen semilleros, porque aquí piensan que, volvemos al tema, que un agente de la CIA es El de la película, que llega, se infiltra. No, aquí tenemos tiempo. Que es invisible, no lo reconocen la cámara. Exactamente. Los agentes de la CIA se infiltran a través del financiamiento desde cualquier extracto de la sociedad. Igualmente se trabaja para la CIA porque es el saboteo continuo hacia la política de un Estado que está en contra de ese monopolio capitalista e imperialista que está tratando de imponer los Estados Unidos en este momento más, porque el apuro, las reservas estratégicas se están agotando de parte del propio Estados Unidos. Hay problemas, y creo que lo más conveniente que ellos ven es que aquí mismo en Venezuela, a pocas millas de ellos, tiene toda la riqueza que ellos necesitan. Y eso lo tenemos que entender. Y que el presidente Maduro y ese equipo, con un pueblo valiente que estamos allí, le hemos dado un parado. No vale. Estas riquezas son del pueblo venezolano. No te las estamos negando a comprar, pero como todo, hay iguales que traer los demás países. A un precio justo. Ahora, para ir entrando en más materia, quiero tocar un temita, no sé si tú escuchaste de esto. Hablamos del gobierno fascista de Donald Trump, la realidad latinoamericana, y tocaste el tema de Hitler, cómo fue el ascenso. La vez pasada hablábamos sobre la prohibición de los libros en Estados Unidos, que fue la misma realidad durante el gobierno de la Alemania nazi, ¿cierto? En el estado de Nueva York hubo un escándalo con la juventud del Partido Republicano, el Partido de gobierno de Donald Trump, donde se filtró un escándalo por un chat de Telegram, donde los líderes de la juventud del Partido Republicano se enviaban mensajes alabando las políticas de Hitler, de la Alemania nazi, y en estas conversaciones motivaban, propiciaban, celebraban el racismo. De hecho, hablaban de asesinar a partidarios del Partido Demócrata, de asesinar personas que pensaran distinto a las políticas neonazis, se enviaban banderas nazis, toda una apología a la ideología nazi dentro de la juventud del Partido Republicano. Y a la semana surgió una foto, creo que están investigando al legislador republicano, tomaron una fotografía y de fondo había una bandera de los Estados Unidos con una esvástica en el medio de la bandera, sus 50 estrellas, y en el rayado tenía una esvástica. Entonces, muchos, por lo menos el vicepresidente de los Estados Unidos,
J.D. Vance, el tipo dijo que no había ningún problema con los chamos. O sea, no, eso es normal, son jóvenes, la vaina, no hay ningún problema. Entonces, hay ahorita destituyeron o sea, el Partido Republicano en Nueva York destituyeron a las cabezas de la juventud. Hay una investigación, pero los líderes del Partido Republicano que son parte del gobierno de Donald Trump dicen, pero ¿qué lo vas a destituir? No hay ningún problema, no pasó nada. Entonces, esto nos recuerda al asesinato de este influencer republicano que prácticamente invitaba a asesinar a sus contrarios y terminó siendo asesinado con lo que él propició con su discurso, por un republicano, porque es otra cosa, no fue asesinado no fue un negro, no fue un indio, no fue un homosexual, no fue un demócrata, fue un joven de un hogar republicano, de un hogar conservador republicano, quien terminó asesinando a este influencer del Partido Republicano, muy amigo de Donald Trump, ¿no? Si nosotros podemos estudiar la historia con el tema de la supremacía blanca, porque eso hay que decirle, como ellos se llaman. Jonathan, eso creo que es histórico. Eso está casi desde que está la evolución del hombre mismo, siempre querer apabullar con las minorías. Y las grandes élites, desde que hay uso de memoria, han pertenecido a la supremacía blanca. Yo creo que no utilizaron a Hitler, siempre lo he dicho yo, independientemente de que influyeron ahí el tema religioso con el tema de los judíos, que también hubieron otras masacres ahí, otros genocidios. Otros genocidios, no simplemente. Vamos a recordar una cosa. O sea, Hitler fue el espejo, o vamos a decir, la imagen de una realidad que no se estaba mostrando, que no se estaba contando. Y no es que estamos defendiendo al tipo, pero eso que hacía la Alemania nazi, lo hacía el imperio belga con los africanos. Sí. O sea, los europeos, los franceses también, con la gente del norte de África. Pero los europeos tenían zoológicos no para ver animales, tenían zoológicos para ver a niños negros o afrodescendientes en jaula, para ver a jóvenes aborígenes del continente americano en jaulas. Entonces, la inmoralidad occidental, cuando ven que uno de sus líderes quiere pasar por encima de ellos, ahí sí comienzan a acusar a Hitler de lo mismo que ellos estaban haciendo. La realidad, vamos a acusar a toda Latinoamérica de narcotraficantes por la droga que yo consumo, por la droga que yo propicio. Lo hablábamos en estos días y creo que lo decía, no sé si lo decía Petro, presidente Nicolás. En Colombia produce más droga desde el Plan Colombia, produce más droga durante el Plan Colombia hasta la llegada de Petro. Dos cosas allí importantes que nombraste, dos de estas. ¿Quién financió a Hitler? Las élites empresariales mundiales. Chevrolet, sí. Chevron. Henry Ford fue uno de los que financió con el tema del espejo, lo que ahorita yo estaba leyendo un documento, pero siempre va más allá del tema del anticomunismo. Fue el tiempo de Estados Unidos utilizado para mantenerse en el poder el tema del anticomunismo. Vende el anticomunismo, se vende como demócrata, y de ahí vienen las masacres, las intervenciones, lo que venimos a hablar. Entonces, y otro tema que tú nombras, hay una foto muy famosa de Pablo Escobar. ¿Dónde se toma la foto Pablo Escobar? En todo el frente de la Casa Blanca.
supuestamente el hombre más buscado, el hombre enemigo número uno del gobierno de Estados Unidos, y el hombre se toma una foto con el hijo en la Casa Blanca, en todo el portón de la Casa Blanca. Entonces yo por eso te digo, mira, nosotros vemos y profundicemos, porque el programa no da para tanto. Y creo que es toda una vida de historia, de todos los ataques y de toda la propaganda mal fundada hacia los gobiernos progresistas que ha realizado Estados Unidos. Y la doble moral que él tiene, que lo hablamos en los otros programas con el tema de la droga. Lo hablamos. Los grandes, la DEA. ¿Por qué el gobierno del comandante Chávez suprime el acuerdo con la DEA? Porque gran parte del dinero de los decomisos de la droga quedaban dentro de la DEA. Y eso era un reciclaje, financio, y en sí, entonces Venezuela nunca bajó sus niveles, estando de acuerdo con la DEA. Si tú te pones a ver el ataque hacia la droga en Venezuela empieza cuando el comandante Chávez le dice a la DEA, apártate, nosotros atacamos el tema de la droga. Claro, fue una experiencia. Yo conocí un compañero que estuvo en la Guardia Nacional durante el año 2002, 2003, 2004. Y él dice que en una oportunidad él estaba de guardia en un puerto y que, bueno, su perro detectó un olor que obviamente él ve que el perro se agita, él dice que hay droga. Y él, con el perro, interviene un barco que está en el puerto, que lleva su pelotón, su vaina, interviene el barco. Y en el barco consiguen cocaína. Cuando él consigue el barco, que interviene en el barco, él llama, informa, mira, tenemos un barco, Se baja del barco un norteamericano y le dice que él no puede intervenir porque es un procedimiento de la DEA. Estamos hablando cuando la DEA trataba en el país. Y él le dice al de la DEA, usted puede ser de la DEA, pero va a estar en Venezuela. Y la orden que yo tengo del presidente Chávez es de tener todo cargamento de droga que pase por aquí. Dice que eso fue una vaina que tuvo que llegar. Llegaron altos mandos de la Fuerza Armada, la vaina, y hasta donde yo sé, los de la DEA quedaron presos. Después, bueno, con el tema de la diplomacia y la vaina, se entregaron a los oficiales de la DEA porque tenían ¿cómo se llama la norma diplomática? Tenían inmunidad diplomática. Entonces, esas son muchas cosas que suceden y que nosotros realmente no sabemos. Sí, por eso te digo. Pero uno lee en contexto, uno inclusive, voy a meterme en muchos temas pero para que veas cómo se va armando la cosa. Tú ves cualquier película que son tan descaradas, que tú ves cualquier película hollywoodense y te dicen en tu cara que la CIA y la DEA son los grandes beneficiosos de la distribución de drogas. Estaba viendo hace rato un video de un canal que se llama Intervenciones Gringas, que es un chamo norteamericano que tuvo que salir huyendo de Estados Unidos. Creo que es periodista. Y una frase que él dice ahí, para Estados Unidos, mientras más droga, más anticomunista es la cosa. Porque ellos se dedican al tráfico de drogas. Ahora, ya que estamos en este tema de la DEA, de la CIA, el Donald Trump diciendo que ordenó a la CIA intervenir en Latinoamérica, no es que ordenó, porque la CIA la oficializó, que prácticamente le echó la paja a la CIA, porque la CIA viene desde hace años trabajando en Latinoamérica para generar crisis, para generar el caos. No es la CIA que nos venden en la película de James Bond, de Tom Cruise lanzándose en un avión, colocándose máscaras, no.
Y Venezuela durante 25 años ha capturado agentes de la CIA dentro del territorio venezolano. Igualmente sucede en otros países de América. Entonces, yo aquí y buscando cosas, leyendo, así como te dije lo de los republicanos, los de la juventud republicana, conseguí en un portal mexicano que se llama lasillarrota.com un estudio que realizaron sobre los golpes de Estado orquestados por Estados Unidos y la CIA. En este caso se centran un poco en Latinoamérica, pero también muestran otra escena global. De todas maneras, este mismo artículo yo lo reposteé, lo republiqué en mi blog de Blogspot y quisiera nombrar pues, algunos de los estados donde ha intervenido la sagrada CIA. Y uno de los países, aquí leyéndose por encimita, dice el Klein Center de la Universidad de Illinois documentó que entre 1982 y 2019 Washington participó en 350 intentos de golpe de Estado, de los cuales 150 alcanzaron su objetivo. Podemos recordar la primavera árabe, para no meter el plan Cóndor, pero la primavera árabe. Dice, estas operaciones incluyeron financiamiento a opositores, apoyo a grupos armados y acciones directas de desestabilización. En Venezuela, todos podemos recordar las guarimbas. Y no solamente la guarimba en lo físico, no solamente la protesta, sino que después de todo esto, obviamente, sacamos películas, sacamos documentales, sacamos una serie de cosas que ¿de dónde sale el dinero? Parte del financiamiento de la CIA. Y no son películas de que no, yo quise sacar una película y ya no. Estamos hablando de una película que se proyectan en Netflix, que se proyectan en HBO, que se proyectan en Amazon. Luego dice, actualmente el gobierno de Donald Trump mantiene un conflicto diplomático con Venezuela. Obviamente, si tú quieres vender hoy en redes, habla sobre Venezuela. La administración de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de desplegar tropas en el Caribe con el propósito de amenazar su soberanía y preparar un golpe de Estado. El episodio reavivó el debate sobre el papel de la CIA y el Pentágono en los movimientos militares y políticos que modificaron gobiernos en América Latina, Asia, África y Europa durante las últimas décadas. O sea, que Estados Unidos, es que tú lo vienes diciendo, nos lo muestran acá en las películas, se han dedicado a derrocar gobiernos en todos los continentes. Volvemos un poquito atrás, Jonathan, con el tema de que creo que tenemos que profundizar en eso. Con el tema de las masacres que ocurrieron en Venezuela, desde la pacificación, desde el gobierno, es más, desde el gobierno de Rómulo Hoy es 29 de octubre. Se conmemora. Se conmemora la masacre del Amparo. Narcotráfico, entre comillas, me acuerdo yo de esa historia, donde se hizo ver que los pescadores eran traficantes. Si tú te pones a ver, estaba leyendo, el manual de la CIA no ha cambiado. No. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo aparataje. Ahora, volviendo a la historia venezolana, este más. A nosotros nos fueron a la lucha armada, se fue filtrando. Yo lo dije aquí una vez pasada y está documentado. El que quiera historia se mete. Osada Carril de la CIA. Estuvo aquí en Venezuela. Fue director de la DC, asesor de la DC en su momento. ¿Y quién montó el manual de tortura? La CIA. ¿Quién infiltró? Por eso te digo, la gente piensa que es un Tom Cruise que se va a venir
y llegó al objetivo, un bolígrafo con una vaca y eliminó, no. Él las infiltró a los movimientos sociales que estaban en contra de los gobiernos de turno de la República. A tal punto que la masacre de Yumare, ¿a qué se viene? Por la masacre de Yumare creo que fue el eslabón de la perfección de la tortura. Camaradas como Dilia Roja, que yo conocí al hermano, donde la mutilaron, Jonathan. Ella ni siquiera estaba en el evento, la mutilaron, porque ella le debía, según a López-Sico. ¿Quién fue López-Sico? Investiguen a López-Sico, entrenado por la CIA en las escuelas de la América. Hay una, no recuerdo cuál fue. No recuerdo cuál fue, donde golpearon a la mujer que estaba embarazada y la amenazaban con sacarle el bebé. Cosa que es un caso, a ella la amenazaron, pero casos como eso, donde mataban a la madre, le sacaban el neonato de la barriga, o mataban a la madre y secuestraban al niño, fue una política de Estado, de los gobiernos, de las dictaduras apoyadas por Estados Unidos durante todo esto de la Escuela de las Américas. ¿Cuántos niños desaparecidos en Argentina? ¿Cuántos niños desaparecidos durante la dictadura de Pinochet? En Perú, acá en Venezuela. De hecho, durante el gobierno de Franco en España. O sea, es una política de Estado. Una política. Y es una política que está implementando. ¿Cuántos niños no están desaparecidos hoy en Estados Unidos, hijos de migrantes? Que expulsaron a sus padres. Y esos niños, los más pequeños, no se sabe dónde están. Sí. Lo que pasa es que obviamente el único que ha alzado la voz en defensa de los niños ha sido el presidente Nicolás Maduro. Y el que ha manejado una política a través de la diplomacia en las negociaciones donde ha logrado el reencuentro de la familia. Exacto. Por eso te digo, mira, entonces nosotros tenemos, porque nosotros creo que a veces agarramos ese tema muy ligero. Lo agarramos. El otro día yo estaba hablando con unos muchachitos que me estaban hablando de eso. Le digo, mira, pero es que hay unas políticas, eran políticas. Tú lo acabas de decir muy bien. La política de Estado, yo el otro día estuve sacando cuentas cuando era joven, y el único que se atrevía a alzar la voz era José Vicente Terrano. Tarek, nuestro fiscal. Y aquí en Carabobo un camarada, mi saludo si Piedad está por ahí, Joel Pérez Martán. Lo demás, Jonathan, la propia política de Estado, un manual que si nosotros, ahorita que yo me he profundizado más en los temas de investigación que estamos ahorita en estos temas interesantes, las propias políticas genocidas con un solo nombre y apellido. Entonces, es pertinente que nosotros nos profundicemos al enemigo que nosotros estamos enfrentando. Es que lo decía el comandante Chávez. Nuestro enemigo no es el opositor del barrio. No es nuestro enemigo. Nada. Yo siento muchas veces lástima de la oposición venezolana, del opositor del barrio, porque realmente no saben qué son. Yo he escuchado opositores diciendo que ellos son de derecha, superliberales, pero viven peleando por cosas que o sea, tú los escuchas y tú dices, este carajo es más de izquierda que de derecha. Tanto creo que pasa con toda la derecha latinoamericana, la de barrio, no estos niños hijos de oligarcas, sino el de barrio. Yo nunca vi La Casa de Papel, pero cuando yo escuchaba a un opositor cantando de la Chao, yo decía, hermano, usted no sabe qué es usted. Entonces, así pasa con muchas personas que dicen que son opositores. Entonces, Chávez decía que nuestro enemigo
no es el opositor del barra. Y eso nosotros desde las filas del chavismo, sin importar el partido político del polo patriótico, tienen que entender que nuestro opositor no es el vecino. Ellos son víctimas de la derecha. Nuestro opositor muchas veces ni siquiera es el dirigente, porque ellos son los títeres del enemigo estratégico que gobierna Estados Unidos, que no es el presidente, es el lobby, es la élite corporativista. O sea, en Estados Unidos existe una dictadura corporativa, que son los que realmente dirigen el país. Hay una película norteamericana, no recuerdo el nombre ahorita, que trata sobre el atentado de las Torres Gemelas. No trata sobre el atentado, es una película documental sobre el vicepresidente de Estados Unidos durante el golpe de Estado de las Torres Gemelas. Y esta película muestra cómo el presidente, en este caso Bush, no dirigía Estados Unidos. Había un poder oculto, había una mano oscura que dirigía el poder. Y en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos tenía un poder a veces hasta más allá del presidente, porque el hombre durante años trabajó para tener partidarios dentro de las diferentes esferas del Estado norteamericano. Y así hay muchas. De hecho, hay una película hace poco, estaba aburrido buscando una película, me conseguí una película de Eddie Murphy. La película se llama De estafador a congresista. Y el tipo, siendo un estafador, decide postularse a congresista, estafando con el nombre de otra persona, porque él dice que el único sitio donde te pueden sobornar es en Washington. Y o sea, muestra una realidad. Que uno lo ve así, es comedia, no es una realidad de los gobiernos de Estados Unidos. Mira, por eso te digo, mira, tú nombraste a George Bush, ¿de dónde viene George Bush para? Soy dirigente de la CIA. Volvemos al tema. Y ellos eligieron en su momento. Y creo que ellos deben de tener la rivalidad entre la supremacía blanca y la élite esta que te estoy diciendo, cuando ellos hicieron llamarlos al oro. Por cuento que la familia Bush es una familia netamente sí, pero ella es una familia conservadora religiosa. Sí, netamente. Ellos son religiosos. Las ramas de origen latino, las cosas de George Bush. Y ellos son oriundos de Texas, donde se dicen está el verdadero americano, donde nace. Por eso me imagino que ellos deben de tener diferencias fuertes con Donald Trump. Ahora, ellos ¿Los eran democráticos o eran demócratas o republicanos? eran republicanos. Son republicanos. ¿Y Obama? Obama demócrata. Yo estoy contando que Obama es del partido de Bush. Obama era demócrata. Ahora, hay una realidad allí, Jonathan. Ellos desde la élite de la universidad, desde esos clubes universitarios, ellos fueron generando el poder. Ahí creo que ahí hubo también una desestabilización, donde baja una generación de élite, donde ellos, es el mismo resultado, pero ellos utilizan otras vías con el tema de la supremacía, donde ellos como cuerpo élite, ellos se veían más allá de Estados Unidos. Ellos se veían como un cuerpo élite, y vuelvo y te repito, ellos se hacían llamar los halcones, donde estaban justamente que ahí gobernaron muchos empresarios que estaban ligados al petróleo. Si tú te pones a ver la administración Bush padre y Bush hijo, estaba muy ligada al tema petrolero. Sí, todos venían de ser gerentes de tenían por allá una asociación petroleras o energéticas en el tema eléctrico. sí. Pero George Bush padre tenía mucho el tema de la estrategia de la CIA, inclusive Chávez tenía muchos anécdotas, y no es mentira, están allí los videos, donde él decía varias veces que Bush era el cerebro, que George Bush hijo, que
también está Lauro Medicini. Medicini era el que mandaba a John Bush hijo, que él estaba el poder atrás del poder. Pero hay una evidencia allí donde George Bush llamó estratégica mucho al comandante Chávez para que fuera parte de ese poder global. ¿Por qué? Porque Chávez tenía algo que les interesaba a ellos, que lo hablamos la vez pasada, que era el poder de las masas. Chávez tenía ese carisma, tenía esa inteligencia, y ellos pensaron, y Chávez lo decía mucho anecdóticamente, bastante. Una vez fui a pescar con George Bush allá al Orinoco. Creo que fue que ellos fueron a pescar. Hubo un encuentro y Chávez, ahí es donde Chávez le dice que no, rotundamente. Él no se siente, él no va a traicionar a un pueblo venezolano, que ellos van a un cambio de verdad de estructura social, un cambio social, una transformación social. Y ahí es donde empiezan otras estrategias a asumir. Lo que pasa es que en su momento, si vemos la historia, George Bush ataca por el tema del Islam, por el tema de la político-religiosa más grande, es el Islam. Acuérdate que ellos sí están organizados como una de las más grandes que existe mundialmente. Entonces ellos iban por el ataque de tratar de devastar, más allá de todo, el poder del Islam en Medio Oriente. El tema de los halcones, Jonathan, como lo venimos hablando, un tema que ellos a través de los diferentes articulaciones que ellos hicieron con la CIA, el intervencionismo es para el tema petrolero justamente, lo dijimos hace minutos. La administración Bush eran los dueños de las corporaciones petroleras que tenían raíces a nivel mundial. Ahora, ellos pensarían, es mejor adueñarme de la riqueza y que mi corporación la maneje directamente a aquellos gobiernos que están en contra de las políticas intervencionistas americanas. Hay un escritor ruso, ex agente de la KGB, no recuerdo el nombre ahorita, ex agente de la KGB, que durante el primer gobierno de Donald Trump, él estuvo aquí en Venezuela y dijo en una conferencia, en un encuentro formativo en la Escuela Robinsoniana, él dijo, muchos creen que Donald Trump es un loco. Y él dice, el tipo no está loco. Realmente su trabajo es desmontar todo lo que creó la revolución industrial, desmontar las fábricas de carros, desmontar la industria petrolera y montar una nueva industria, que es la industria tecnológica. Y nombra a Google, nombra a Apple, en aquel momento Twitter, hoy X, Opera, y eso se puede ver hoy en el gobierno actual de Estados Unidos. Cuando Donald Trump asume este nuevo mandato, quienes realmente estuvieron como invitados fueron los dueños de las empresas tecnológicas, lo que es la Big Data. Ahora, en este caso de la intervención de la CIA, este artículo da una especie de resumen y dice, desde su creación en 1947, la CIA combinó labores de inteligencia con operaciones clandestinas bajo el argumento de proteger los intereses estratégicos de Washington. Operó con independencia del derecho internacional. Si hablamos de independencia del derecho internacional, estamos hablando de que violó o viola el derecho internacional y obviamente está violando la Carta de las Naciones Unidas. O sea, ya de por sí su nacimiento es una amenaza en contra de la democracia a nivel mundial. O en este caso, de los intereses de los países del mundo. Dice, durante la Guerra Fría, la agencia aplicó la doctrina Truman, que justificó acciones preventivas contra cualquier gobierno sospechoso de simpatizar con el comunismo. O sea, no nace la realidad para defender los intereses de Estados Unidos. Nace para defender los intereses de una élite global que se ve atacada por
los gobiernos comunistas. Dice, los métodos más recurrentes incluyeron golpes de Estado, asesinatos políticos, campañas de propaganda, bloqueos económicos y apoyo a opositores armados. Un reporte del Washington Post señaló que la manipulación de procesos electorales extranjeros se convirtió en una de las tácticas más exitosas del gobierno estadounidense. Los resultados de esos procesos, según el informe, aumentaron la inestabilidad interna y el riesgo de guerras civiles en los países afectados. Porque si yo genero el caos y mantengo a la población en una lucha interna, yo puedo administrar los recursos y puedo determinar que el gobierno de turno cuide mis intereses como país colonizador. Y aquí dice, la América Latina y el Caribe concentraron la mayoría de las operaciones estadounidenses. En 1954 la CIA organizó la operación PB Sucet, que derrotó al presidente guatemalteco Jacob Arbenz tras su reforma agraria. Vamos a la raíz de todo. Percibida como una amenaza a los intereses de la United Fruit Company. La United Fruit Company, esa compañía que asesinó cientos de trabajadores campesinos en Colombia cuando la masacre o la revolución de las bananas. La revolución bananera. Que no es otra cosa, sino que es como decir la compañía cubana, pero de los Estados Unidos. Una manera, o sea, se va a la colonia española y queda la United Fruit Company, que era como decir el gobierno protectorado de Estados Unidos, la forma en que Estados Unidos mantenía una intervención sobre el continente americano a través del trabajo, a través del campesinado, y cuando Jacobo Arbenz lanza su reforma agraria, me imagino que la reforma agraria de Arbenz decía, no, la tierra es del campesino, la tierra es del trabajador, y obviamente la United Fruit Company dice, no, pero es que yo soy el que la está explotando, esa vaina es mía, entonces da un golpe de Estado y derroca al gobierno. Lo mismo pasó en Venezuela con Hugo Chávez. Chávez lanza su reforma agraria y obviamente los intereses de los grandes industriales en el tema, en este caso Polar, se ven afectados. Recordemos que Polar explotaba al campesino que producía en sus tierras y le pagaba una miseria por el maíz. Que exclusivo. No le podía vender auto. Exacto. Entonces, esa es parte, una de las... Ni siquiera tienes que ser comunista para tú hacer una reforma agraria para defender tu pueblo. Lo que pasa, tienes que ser nacionalista. Claro, lo que pasa, Jonathan, que el inicio, lo hablamos ahorita, el inicio de la creación de la CIA fue un espejo para decir la propaganda, el anticomunismo. Es lo que se refleja. ¿Y con qué ha combatido el anticomunismo? ¿Con qué ha combatido el comunismo en Estados Unidos? Bueno, ese es... Hay diversos libros, por eso digo, vayan, no voy a decir que lean los libros. Pero el comunismo, intervenciones gringas. mira, el comunismo se volvió el miedo y el fantasma que lanza Estados Unidos a cualquier país progresista. Ahora, nunca te ataca por comunismo. No. Si me estamos trayectoria, Sí. narcotráfico, terrorismo, Sí. narcoterrorismo, o sea, Pero hay una propaganda, ellos no los atacan directamente, pero empiezan con la propaganda porque es el tema de cómo se va generando esa política mediática que interviene la CIA para ir teniendo ellos, ya hoy no es tanto, y creo que es más de poder bélico, teniendo ellos un poder, el poder de decir Estados Unidos es el bueno y el comunismo es el malo. Entonces, si yo Kendrick Chávez o Jonathan decide, no conozco el comunismo, pero hago unas políticas que me benefician a mi pueblo y no benefician a la oligarquía. Caso de Zelaya.
Zelaya se fue, Zelaya no era comunista, ni es comunista. Fidel. Pero el caso de Zelaya es el más reciente. Se fue en contra de unos laboratorios. ¿Cuál fue el resultado? Volver. Porque la CIA intervino allí. Ahora, hay unas cuestiones, Jonathan, que tú las ves sencillas, pero a la CIA le dio... Chávez decía que mientras más me ataca, más radical el punto. Sí. Pero hay unas políticas de calle, mira, que uno se reirá ahorita y dirá, bueno, Henry y Jonathan se volvieron locos los detalles. La CIA fue tan estratégicamente diseñada que a través de las películas hollywoodenses tú te hacías enemigo de los enemigos de Estados Unidos. Todavía. Ahí no. Antes de comenzar a grabar esto, estuvimos hablando sobre lo que decía Valeria, ¿cómo se llama? Estamos hablando de la mente de la gente. el hipnotismo. El hipnotismo. Yo estuve revisando por ahí porque últimamente Instagram me está mostrando unas cosas interesantes. El por qué la gente se está enamorando de la derecha y el fascismo. Y es porque el algoritmo te va a mostrar cosas para que tu mente, es más, lo decía a una persona, no recuerdo el escritor, que decía que las personas no son dueñas de su pensamiento. Y yo muchas veces digo, o sea, pensando cosas, digo, pero eso que estoy pensando es mío. No somos dueños de nuestro pensamiento. Entonces, por eso una de las ideas de este programa es generar el pensamiento crítico. Porque eso hay que dejarlo claro. No es que porque nosotros seamos dos carajos que apoyan las políticas de Hugo Chávez, no tampoco nos vamos a cegar. No, hay cosas que están mal y que decirlas. Eso que es el pensamiento crítico. Y es más, comandante Chávez propiciaba la crítica, la autocrítica, el pensamiento crítico. Sí. ¿Por qué? Porque no todo está bien. Y para que de verdad exista una revolución dentro de la revolución, tenemos que buscar las fallas a cambiar. Entonces, parte de las redes sociales, es más, en cualquier red social, tú buscas algo sobre Venezuela y no vas a conseguir nada que sea bueno. Primero te vas a mostrar lo malo, porque es parte de la estrategia de guerra, es parte de la política, esta política que implementa la CIA el día de hoy. ¿Qué pensabas de la propaganda? A lo mejor, claro, tú no eres tan viejo, volvemos siempre al tema generacional. Pero ¿qué se pensaba de los árabes antes de la llegada del comandante Chávez? Que eran terroristas. Que eran como niños terroristas, maléficos, satánicos, de todo tipo. Porque eso nos vendió primero la Iglesia Católica. Claro. Y auspiciado después con el tema de la propaganda propiciada por la CIA. Hay una anécdota, y es familiar, es más anecdótico. Mi hermana le veía mucho un programa, para que lo vean, para que vean en contexto lo que estamos hablando. Un programa llamado Lobo del Aire. El tipo se robó un helicóptero, lo mejor de la época. Y él era enemigo de los libios, porque supuestamente le mataron al hermano. Muammar Gaddafi sancochó, creo que el hermano el protagonista, y se lo comió. Mi hermana se metió tanto en el programa, Jonathan, que mi hermana le agarró rabia a los libios. Casi le declara la muerte a los libios. Entonces, el otro día, entonces tú vas hicieron una entrevista, y la mayoría de los americanos en la propaganda, sobre todo en la década de los 80 y los 90, le tenían rabia a los árabes. Así como ahorita Donald Trump inyectó ahora que los migrantes latinos son los culpables de todo lo que le está sucediendo en Estados Unidos. Por cierto, hablando de eso, se espera una crisis alimentaria para el mes de diciembre en los Estados Unidos a falta de trabajadores del campo, ya que eran los migrantes que trabajaban en el campo. Y se encuentran en una situación de que posiblemente se queden sin alimentos posiblemente entre diciembre y enero. Eso lo estás diciendo de los árabes. Sucedió también con el tema de las narconovelas. Yo conozco muchos compañeros dentro del proceso de Hugo Chávez que de una u otra manera se volvieron de mente débil con el tema de la narconovela. Porque
El cartel de los soles, ¿dónde nace? El cartel de los soles, ya todos sabemos que era un grupo de guardias nacionales que trabajaban para la DEA durante la Cuarta República, en la década del 90. Los soles, los generales. Que eran unos generales de la Guardia Nacional que trabajaban para la DEA, y de hecho lo dijo el que pretendía el golpe de Estado a presidente Nicolás. No, ese carajo. Dijo que sí, nosotros sabemos que esa vaina se inventó en el 90. Pero eso resurgió con las narconovelas colombianas, con lo que era el Cartel de los Cielos, el Señor de los Cielos, y comenzaron en esas narconovelas a retomar eso de los 90, meterlo en narconovelas, y en estas narconovelas hacían unos tratos, no he visto ninguno, pero sí con compañeros que se dedicaban a verlas, pude ver, mostraban episodios, donde estos narcos negociaban con militares venezolanos en la frontera. Y de ahí se fue generando toda esta matriz de opinión para luego más adelante comenzar a decir que Venezuela hay un narcoestado y que el presidente Nicolás es el líder del Cartel de los Soles. Sí, por eso te digo, la temática sigue siendo la misma, el Manuel sigue siendo el mismo. Ahora, en la historia, detalle el mismo comandante Hugo Chávez, yo me acuerdo en las elecciones del 99, que no se le generó al comandante Chávez en contra de su elección. ¿Qué narrativa no se le dijo que iba a agarrar los adecos? Totalmente una matriz de opinión que desde ahí es donde se entra el tema. Después hubo otra matriz de opinión cuando la reforma, donde decían a través de estas propagandas, de estos falsos positivos, donde se te decían que si tú tenías 2 hijos te iban a quitar uno, tú tenías 2 casas se te iban a quitar uno por un bombillo. Sí, entonces todo eso, sí, pero todo eso dio resultados, Jonathan, en su momento. Es el tema, nosotros tenemos que estar muy pendientes de toda esta guerra propagandista que nace del seno de la manipulación, vuelvo y te repito, de la CIA. Y yo hago reiterado llamado porque, vuelvo y te repito, nosotros pensamos, y tenemos que quitarnos ese chip, que la CIA es un solo hombre que va a venir a Miraflores, se va a llevar. No, es todo un conjunto, un laboratorio que hasta que va escalando hacia abajo, y tenemos una serie de eventos allí a través de financiamiento de la CIA para sabotear al gobierno en cualquiera de las fases que nosotros tenemos ahí. Ahora, yo vuelvo y repito, siento lástima por el opositor venezolano, porque creyeron que te iban a vigilar por un bombillo, pero no creen que te pueden vigilar por sí. Ahora, volviendo al tema, intervenciones de la CIA. Dice acá el artículo, en el 61, la invasión en Bahía del Cochino, que buscó derrocar a Fidel Castro. ¿Cuántos intentos de asesinato de la CIA? Que no son inventos de Fidel, que no es invento del comunismo en Cuba, no. Son papeles desclasificados de la CIA, donde hablan de los cientos de intentos de asesinato en contra del presidente Fidel Castro. En 1964, el presidente brasileño João Goulart fue depuesto con el apoyo logístico y político de Washington. 9 años después, en Chile, documentos desclasificados confirmaron que el gobierno de Richard Nixon financió acciones para desestabilizar al presidente Salvador Allende antes del golpe encabezado por Augusto Pinochet. Al terminar de grabar el episodio pasado, donde terminamos hablando de los libros que fueron prohibidos en Estados Unidos, hay un libro de Isabel Allende llamado La Casa del Espíritu. En ese libro, Allende, Isabel, habla de cómo el gobierno de Estados Unidos desestabilizó a la población chilena. El paro de los transportistas,
se desaparecieron los alimentos, El ataque a las personas, el ataque a las monedas, las personas hacían largas colas para comprar un producto. Y volvemos otra vez a la agenda de la CIA. ¿Dónde pasó eso? En Venezuela durante el 2015-2018, el venezolano tuvo que sufrir largas colas para comprar una harina, largas colas para comprar papel. Eso mismo sucedió en Chile antes del golpe de Estado a Allende, y están los papeles desclasificados de la CIA. ¿Por qué prohíben el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus en Estados Unidos? Porque muestra cómo es el accionar de Estados Unidos para desestabilizar gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas en Latinoamérica y en el mundo. Luego dice acá, en 1976 Estados Unidos respaldó a las Fuerzas Armadas Argentinas en la instauración de una dictadura militar en el marco de la Operación Cóndor. Y aquí nos da unos datos. El secuestro de niños. El secuestro de niños nos da unos datos. Dice aquí, con nombre y apellido, vamos a decirlo así. Dice, 1964, derrocamiento de João Goulart en Brasil. 1971, apoyo al golpe de Hugo Banzer contra Juan José Torre en Bolivia. Luego en el 2019 hacen que renuncie Evo Morales. Después de que Evo ganó las elecciones, fue reelecto. Hicieron todo un proceso para denunciar un fraude que pretendían hacer aquí en Venezuela. Solo que, bueno, Evo se desconectó. La realidad es que Evo se ha desconectado de la realidad de Bolivia, y eso es el resultado de la Bolivia que tenemos hoy. 1954, golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala. 1961, suministro de armas a rebeldes que asesinaron a Rafael Trujillo, aunque Trujillo tengo entendido que también era un agente de la CIA, si no me equivoco. 1965, invasión militar con la operación Power Pack. 1948, asesoramiento militar estadounidense durante el golpe contra Rómulo Gallegos en Venezuela. 1963, invasión para remover al gobierno tras el golpe interino en Granada. 1973, apoyo de militares que instalaron a Juan María Bombardelli en Uruguay. En el 76, la operación Cóndor en Argentina. Y en el 73, el golpe de Estado contra Allende. 1989, la masacre en Panamá para derrocar a Manuel Noriega, que era también de ellos, solo que el tipo después se cansó y dijo, vamos a defender los intereses de Panamá, y lo mataron. Bueno, se lo secuestraron, Está preso. Está preso. En el 2009, el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras. En el 2000, ¿qué más arriba hay? En el 52, apoyo al golpe de Estado de Fulgencio Batista para derrocar a Carlos Prío, y luego la invasión en Bahía de Cochino. En el 91, el golpe contra Jean Bertrand Aristide en Haití. En el 2004, derrocamiento forzado de Aristide con intervención de Estados Unidos y Francia. Entonces Haití lo que ha sufrido es un ataque continuo del imperialismo. Es un ataque por racismo, hermano. Sí. Porque vamos a la realidad. Dentro de Haití no hay gobierno, pero las élites, los ricos, la minoría de ricos que hay en Haití, que son los que están explotando los pocos recursos que quedan de Haití, ellos viven como ricos y son los que les interesa la situación que hay en Haití. En el 2002, en el 2002 derrocaron a Hugo Chávez y el pueblo lo salvó. Y en el 2019 el intento de derrocar a Nicolás Maduro. Y pone en 2019, pero es que hay muchas más. Y no, aquí nombra los intentos de golpe de Estado en Europa. En Europa, en 1980, apoyaron sindicatos para derrocar al gobierno comunista de Polonia. En 1980, respaldaron las políticas político-económicas de un régimen militar en Turquía.
golpe de Estado en Grecia en el 67, participación en el derrocamiento de Víctor Yanukovych en Ucrania en el 2014, ya instalaron el payaso que tienen ahorita ahí, que tiene Ucrania destrozada. En 1983, en Hawái, desembarco de marines, información de un gobierno que derroca al reino de Hawái y se anexan Hawái. Eso es una historia larga. Una historia larga, cómo asesinaron a los pueblos originarios de Hawái por el azúcar. En el 1901, intervención militar en China durante el levantamiento del Boxer. En África, en Libia en el 2011 para derrotar a Gaddafi. En el 52 en Egipto para hacer un cambio de gobierno. En Ghana en el 52. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, el gobierno de Egipto que fue derrocado fue uno de los que logró el acuerdo de paz con Israel. Si no recuerdo mal. Porque también le interesa el conflicto bélico en el Medio Oriente. En el 66, el apoyo del golpe de Estado para derrocar a Kwame Nkrumah en Ghana. Y en el 60, la conspiración y ejecución de Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo. Estas son una de las tantas. Hay muchas más. Que no están nombradas aquí. Pero que uno sabe que uno sabe. Tu nombraste una. No está allá, no está allá. No está la muerte del padre Romero, que fue auspiciada por la CIA y donde participó un ciudadano llamado Leopoldo Castillo, por algo del tema del Matacura en la década de los 80. El tema de Cuba. El embajador de Venezuela era eso el viejito fue, borracho, ¿no? Sí, eso fue en el año 80, en la década de los 80, 85, si no me equivoco, que matan al padre Romero. Pero hay una historia muy, que busquen a leerla, que sale hasta en El Padrino, el tema de Cuba. Lo que financian el golpe de Estado de Batista es la mafia italoamericana. En todo el documentado donde usted quiera que se meta, con la CIA. Porque las mafias italoamericanas necesitaban el lavado de dinero. Y el único país que consiguieron ellos fue Cuba a través de Fulgencio Batista. Y ellos financiaron el golpe y después ellos pusieron alegremente casinos y prostíbulos. O era casi toda casinos y prostíbulos en sus momentos. Hasta que llega Fidel Y se acabó la diversión. y se acabó la diversión. De hecho, hoy pretenden decir que Cuba es una isla de prostitución. Como pretenden decir en Venezuela que nosotros éramos ricos durante el 90, Sí. pero obviando de que obviamente durante el 80 el dólar podía estar $1 a $1, pero eso solamente lo disfrutaba un sector de la minoría. O sea, si no tuviésemos los ranchos en Caracas. Sí, una minoría muy Aquí sigue. 1949, apoyo al golpe que colocó a Hussein al-Assad en el poder en Siria. En el 63 en Irak, apoyo a grupos militares anticomunistas. En Afganistán, 1978-1989, operación Ciclón para financiar a los mujahidines. De ahí sale Osama Bin Laden. Y de ahí sale el opio, La guerra del opio, donde la CIA se adueña del mercado del opio. En el 77-88 en Pakistán, en las Filipinas en el 89, en Vietnam en el 63 para el derrocamiento de Ngo Dinh Diem, en Yemen en el 2015 para el cambio de gobierno, en el 53 en Irán, en el 70 en Camboya, en Indonesia en el 57 y en el 58 el financiamiento de los rebeldes, y en el 65-67 el apoyo al ascenso de Suharto. Y así, alrededor del mundo, la CIA se ha dedicado a derrocar gobiernos. Yo podría decir hoy, Madagascar 2025,
Nepal 2025 y muchos otros gobiernos, quizás en Europa, la guerra, la crisis de Grecia, el Brexit. Sí, Milei, cada actuar que la élite de Estados Unidos vea que está comprometido, va a mandar su brazo ejecutor de sabotaje por experiencia y su naturaleza, que es la así. La película que te nombré hace rato se llama Vicepresidente, más allá del poder. Esa Que es la película de Dick la Cheney, historia de Dick Cheney, de cómo vivía el gobierno de la zona. Prácticamente sí, Bush se enteró. Que aquí presentan a Bush como un alcohólico. Sí, él dice que, bueno, la historia dice que George Bush está ahí por el papá. Bueno, el tema de la CIA es el tema que nosotros tenemos que tener presente. Yo no. Es un tema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestras comunidades, porque es allí donde se infiltran a través de escuelas, a través de la educación, a través de los misioneros. Yo me acuerdo que Chávez, A través de la ONG. a través de la ONG, Chávez sacó a un grupo de misioneros de aquí porque su trabajo era tener... Estamos hablando de la sexta del Evangelio del último día. Los adventistas estaban entrenando a un sector del pueblo Pemón en Brasil para, con la idea, sembrándole la idea al pueblo Pemón de que ellos no eran venezolanos, cuando Chávez había rescatado al pueblo Pemón de la desidia que tenía el pueblo original, el gobierno anterior. Y estaban armando el pueblo Pemón para separar a Bolívar, al Estado Bolívar y al Estado Amazonas de Venezuela dentro de ese gran plan que existe para dividir a Venezuela en países pequeños, Sí, balkanizar a Venezuela. desmembrar. Entonces, Eso generó, de hecho, si no recuerdo mal, eso generó en un momento enfrentamientos entre un sector del pueblo Pemón y efectivos de la Fuerza Armada, si no recuerdo mal. sí, eso... Que de hecho dijeron que Chávez estaba asesinando al pueblo Pemón y el mismo pueblo Pemón dijo, pero en ese momento no es así. Hay un sector que está siendo entrenado y financiado por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los adventistas, para destrozar a Venezuela. Por eso, La CIA fue la que trajo a las iglesias cristianas, ojo, y no es que sean los cristianos. O sea, hubo un momento en que la CIA trajo a las iglesias protestantes, a estas iglesias protestantes de élite, para combatir al comunismo, que ellos decían que estaban dentro de la iglesia católica, que la iglesia católica tampoco es que sea comunista, sino que hay unos curas que combatían esta brecha entre los ricos y los pobres que se vean afectados por la explotación de la riqueza de las naciones, y pasó lo que decías del Matacura, y así sucedió mucho en otros países, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, porque obviamente ahí tenemos una de las iglesias neofascistas, neonazis de Brasil, es la de Paredes Sufrir. Ellos tienen un ejército de jóvenes. Como ver a la juventud hitleriana, con saludos hitlerianos y todo. Porque es parte del ataque a la fe a través del creo que hay un manual, no recuerdo el manual, no sé si es de la silla también, que es parte del ataque a través de la fe, poder controlar a la población más pobre. De hecho, lo decía alguien en México. Mentira. Lo vi en un video en una universidad de Estados Unidos. Había una persona religiosa dando una charla en una universidad, y un estudiante norteamericano le decía
que a través de la religión era que explotaban al pueblo pobre. Y él le decía, si en México la gente no fuera tan religiosa, a través de la iglesia católica y las demás iglesias, si no fueran tan religiosos, México no fuese un país tan explotado y no viviera lo que es el tema del narcotráfico. Porque él dice, ustedes a través de sus iglesias le enseñan al pueblo con una mejilla y con la otra mejilla, mientras ustedes golpean al pueblo, ustedes se llevan las riquezas. Y lo decía, creo que Lumumba, en África. Y lo dice, creo que en Nigeria ahorita. Ajá. Entonces, a través del tema de religioso, no de la espiritualidad, no la búsqueda de Dios, no. A través del tema religioso, ha sido también parte de los manuales de las élites, de la CIA, para gobernar a las poblaciones. ¿Quién propició el golpe de Estado en el 2000 en Venezuela? ¿Quién estaba detrás? La CIA. A través de cura con su sotana. De hecho, le hice mucho un video. El video de Chávez de que no debería ser sotana. Sí, debería. Porque realmente, a través de la religión, explotan al pueblo, que obviamente tiene unas necesidades, la necesidad espiritual, la necesidad física, la necesidad de alimento. Se supone que tú buscas refugio en una iglesia, y esta iglesia que te vende el golpe de Estado. El golpe de Estado, sí, que Chávez de todos los fue el causante de todas tus miserias y de todo eso. Mira, hay un caso de la tragedia de Vargas. Sí, la tragedia de Vargas lo usaron mucho. Hay un caso muy especial de este cantante que fue asesinado, que todo el mundo sabe y hay estudios de eso, que es el de John Lennon. Otro caso más de la CIA, caso individual de asesinato, donde se establece allí. Él tiene él tiene 2 canciones, se podría decir, que son vanguardia, independientemente no las haya sentido o no, como autor, que es el tema de Imagine, donde él habla, imagínate un mundo sin religión y un mundo sin frontera, donde todos seamos iguales. Hay otra canción que se llama La lucha hacia la paz. Hay documentos desclasificados, Jonathan, donde se viene, que también es el tema de la hipnosis, se fue trabajando a una persona especial. Él era fanático de John Lennon, eso para nadie es un secreto, que es la historia de David Chapman, que todavía está detenido. Y él está allí. Y él fue empezado a trabajar. Y John Lennon fue perseguido. Y estaba en constante monitoreo por la CIA. Hasta que llegó el momento clave cuando él entra, que al hombre le inyectan en su cabeza que John Lennon es el enemigo. ¿Por qué? Porque él vende una cosa y vive en Central Park. Y le fueron atacando la mente, la psique, y él mata a John Lennon, porque John Lennon se vuelve un peligro mediático. John Lennon fue uno de los propulsores que evitó que centenares de americanos fueran para la guerra de Vietnam, que se rehusaron a ir a la guerra a través del mensaje de John Lennon en su momento. Y así sucesivamente, nosotros venimos. ¿Mataron a Bob Marley? Pues mataron a Bob Marley. Sí, que estábamos en el tema de estamos hablando temprano, cómo utilizaron el zapato marca Converse, la redundancia que le estoy dando publicidad, para, a través de allí, hubo la incubación del cáncer, que después le invadió el cuerpo. Y ahí está también en los documentos verificado que sí es verdad que asesinaron a Bob Marley. También se habla en los documentos de sacrificado de la muerte del mismo John Fisher Kennedy
y después del hermano, que muchos hablan de que es paranoia, de que es fantasía, cuando se hablan en los documentos de que ellos utilizaron la hipnosis para utilizar un individuo en específico para matar a Robert Kennedy. Entonces, ahí hay una serie de eventos que dan por cierto que Robert fue asesinado por la CIA, porque él era fiscal, después se iba a lanzar a presidente, pero él era precandidato presidencial, si no más recuerdo, por el Partido Demócrata. Y si volvemos atrás en la historia de John Fitzgerald Kennedy tuvo muchos desaciertos. Él se responsabilizó por el fracaso de la invasión a Bahía de Cochinos. No le quedó de otra, porque fue un desastre total. Inclusive se anécdota que hubieron tal cantidad de prisioneros que supuestamente Fidel cambió prisioneros por tractores, porque de verdad la gente se burló. Por eso no se puede subestimar a nadie. Y hoy vuelve a darle mis felicitaciones a las Fuerzas Armadas en todas sus instancias y a la milicia por esa defensa de la patria. El propio Fidel se puso al frente en 1.50 en ese momento de la invasión a Bahía de Cochinos, un fracaso total. Creo que ha sido el fracaso. Nosotros hablamos de Vietnam. Tú sabes que cuando dijiste Vietnam, dio una oportunidad. Yo leí una frase del Che que decía que había que convertir a Latinoamérica en pequeños Vietnam. Sí. Y yo, obviamente, cuando leo la frase digo, ¿qué carajo? No, o sea, estamos hablando de un sitio de guerra. Pero entendiendo la agresión de Norteamérica en contra de Venezuela, es necesario no convertir a Venezuela en Vietnam por el tema de la guerra, sino en el tema de la preparación para volver a humillar al imperio. Porque estamos hablando no solamente de las riquezas del país, del territorio. Estamos hablando de que si Venezuela cae hoy, cae Latinoamérica. Y si caemos hoy, van a pasar 200 años más para poder levantar. Yo creo, bueno, con la certeza, creo que es inimaginable si nosotros sucumbimos. Yo no. Yo creo que sería un desastre total para Venezuela y Latinoamérica. Yo creo que las consecuencias no tendrían precedentes, de verdad, porque el tema, yo lo venía, creo que cuando lo estuve pensando mucho con el tema de la nacionalidad, cómo está enraizado el sistema de justicia venezolano. Es un sistema que nadie lo va a poder desmontar tan fácil. Un sistema que está encristado y está encristado. El presidente que venga no va a mandar tan fácil, y mucho menos por la fuerza. Entonces, nosotros tenemos que volver al tema de entender, más allá de las diferencias y más allá de lo que esté pasando, porque a veces nosotros nos empeñamos en que porque una persona en específico falló, ya nosotros nos alejamos de la revolución. Yo creo que el tema de la revolución tiene que ser un tema muy, muy claro y un tema que nosotros lo tenemos que tener presente día a día. Si falló un camarada, más allá de señalarlo, más allá que se le toca ir, que rinda cuenta con la justicia, yo creo que nosotros tenemos que más bien empeñarnos en seguir luchando para que esos errores no se vuelvan a cometer. No simplemente buscarle excusas. Ahí salió uno por corrupto, yo me abro. Porque lo que está en juego o lo que ha venido, te vuelvo y te repito, esto no es nuevo. Y lo que viene, lo que tú estás leyendo históricamente de todas
incursiones de la CIA para eliminar los gobiernos progresistas, que me da risa porque vuelvo y te repito, a lo mejor llega X y dice, bueno, el tema es Zelaya. El tema de Zelaya, el hombre era un oligarca ganadero y para nadie es un secreto. Simplemente dijo, yo creo que este negocio no es beneficioso para nosotros en Honduras, y resulta que, bueno, lo declararon por los laboratorios, lo declararon y lo pusieron, no, este es comunista ya. Porque esa es la bandera que vende Estados Unidos. Si tú no estás de acuerdo conmigo, ya te vendo como comunista. Ya, punto. Y paralelamente y el comunismo Depende el comunismo de la geografía. Sí. Si estás en Asia, eres terrorista. eres terrorista. Si estás en América, eres narcotraficante. Sí, Si estás en Europa, eres comunista. sí, pero si tú te pones a ver Latinoamérica, siempre lo van a fundar. En Latinoamérica hay comunismo, narco comunista. Ahí está, lo nombramos uno de los libros prohibidos, Gabriel García Márquez. Lo nombraste ahorita con el tema de la bananera, me acordé de ese libro porque ahí el hombre explica detalladamente la crisis que ocurrió, más de 3.000 muertos en ese enfrentamiento, que para los medios colombianos oligárquicos no existió. Él lo refleja en la novela 100 años de soledad, cuando el muchacho se encierra y él sale, él entra, se mete en un cuarto, no sale, él piensa que lo están persiguiendo y cuando él sale, resulta que nadie sabía de los 3.000 muertos. Lo tapó la oligarquía. A Gabriel García Márquez lo ven y siempre lo involucraron en el tema del narco. Eso no es nuevo. Y buscaron testigos. Imagino que hubo negociaciones con la Fiscalía colombiana en su momento para ir. Y entonces tú te pones a ver. Lo que pasa es que uno de ellos que lo hizo famoso la oligarquía colombiana, ¿no? Que llamaban Popeye, que era secretario de Pablo, que entre ellos mismos se contradicen porque el hijo de Pablo dice que él era un Diego café. Pero en las entrevistas parece que iba poniendo Me equivoco, en el libro Mi papá Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, también muestra que el tráfico de drogas es por el Pacífico. Sí. Si no recuerdo mal. No leí el libro, y habla abiertamente que el papá trabaja así. Ahí. Entonces viene el hombre y va poniendo Fidel se entrevistaba a Pablo, después no es Fidel, Raúl, Gabriel García Márquez, comandante Chávez. Me imagino que si estuviera vivo, o sea, murió ya Maduro, me imagino que si estuviera ahorita dijera, no, voy a Vladimir Padrino López ahí. Entonces, una serie de falsos positivos que solamente creo que un idiota se lo cree en este contexto, y ya sabemos de dónde vienen esos falsos positivos, donde en el 2003 hicieron el ridículo con el tema de Saddam Hussein, que lo montaron ellos en el poder, porque tampoco tenemos que lo montó la CIA para derrocar a la revolución islámica del Irán. propiciaron la guerra entre Irak y Irán. Entonces, por eso te digo, ¿Cuál fue el término? El término no fue religioso, el término fue por petróleo, porque Sí. hay quien se queda con Cuba. sí, Que al final, al final ese ataque de Irak a Irán, que terminó atacando a Kuwait, Estados Unidos dijo, claro, que me está tocando el petróleo. Y no, el petróleo es mío, le dijo Saddam. Y ese es todo el rollo. de ahí empieza la enemistad entre Saddam y el gobierno y las élites americanas. No hay que hablar de gobierno americano porque las élites americanas, igual que con Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi es un caso, de verdad, compañero, de verdad, mis méritos,
levantó Libia Ya. y África. De hecho, podemos decir hoy que la situación del levantamiento de la revolución en África es gracias a Gaddafi. Mataron, De hecho, más allá también de Lumumba, se bombardean. pero Él vivió un gobierno totalmente complicado. Él tenía que vivir en carpas, en una de las le matan a la isla. Pero lo lamentable de todo esto, para que aquellos que piensan que la gente, perdón, es que Muammar Gaddafi hace un acercamiento con las potencias. Inclusive el que financia la campaña de Sarkozy, que está preso ahorita, es Muammar Gaddafi. Más de una el mismo Sarkozy que le mataron. y es el mismo Sarkozy que le monta la Si no me equivoco, tengo entendido que a Gaddafi pretendían asesinarlo en Francia, Sí. en una visita oficial de Gaddafi a Sarkozy. Y si no me equivoco, alguien hace poco a uno de los presidentes de África lo invitaron a Francia y él dijo, no, a mí no me van a hacer lo que le pertenece No. a Gaddafi. No, y tenemos otro caso, por eso te digo, hay infinidad de casos. El caso ya se ha dado, Asesinado por el Mossad. asesinado por el Mossad, envenenado. También en un momento bueno Hay un caso, si no me equivoco, el caso de Egipto. Y si no recuerdo mal, hay un primer ministro israelí que asesinaron, que fue el que logró uno de los primeros acuerdos de paz entre Arafat y este presidente de Egipto, que derrotan, si no recuerdo mal. Al presidente de Egipto lo derrotan supuestamente con el tema de que traicionó al pueblo árabe. Y al de Israel, creo que va por ahí la cosa también como traición. Sí. No recuerdo. Hubo un caso de la guerra de los Seis. Eso fue en el año 67, más no recuerdo, donde el presidente Mohamed de Egipto, si más no recuerdo, hay que indagar más, estamos aquí improvisados. El tema de Mohamed, él logra unificar todo el mundo árabe y logra unificar para ir a la guerra en contra de la invasión de Israel a Palestina. Y entre la CIA y el Mossad le dan un ataque y matan al presidente. Ahí se disgrega todo el tema y logra Israel acabar con toda la resistencia árabe en cuestión del que había logrado unificar todo este tema, que yo te estoy diciendo, en el año 67, la guerra de los Seis. Ahora bien, volvemos al tema de Muammar Gaddafi. Se le quedaron con la deuda, aprovecharon el caos en Libia y se adueñaron del petróleo, porque sea otra cosa. Siempre hay mercenarios que te va a succionar el petróleo después que se hace el trabajo a través de la infiltración y del sabotaje de la CIA. Eso no se pagan. Sí, por eso te digo, nosotros tenemos que estar muy pendientes, y yo creo que estudiar más a fondo el tema de la CIA. Porque independientemente de ojalá de verdad sea así, nosotros salgamos con bien, pero es un rabo, yo no. Pero la amenaza está ahí Y seguirá. y seguirá. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Siempre vamos a tener al enemigo allí, hasta que yo sé que no va a suceder. No va a suceder. Nicolás Maduro entregue
Y yo sé que no lo va a hacer. Y volvemos al tema del principio. El tema no es Nicolás. El tema es la semilla que dejó el comandante. Que está allí. Estamos nosotros. Y ellos no van a perdonar. Ellos van a pasar. Ellos van a relegar. Tú nombraste a Trujillo. Trujillo lo hicieron ellos. Trujillo fue un dictador que hicieron ellos. Y de la noche a la mañana se enamitó con el imperio, y el imperio lo eliminó a él y eliminó toda la familia. En ese ya no quedaba nada de Trujillo. Nada, porque uno piensa, volvimos al tema que uno a veces escucha en camionistas, escucha para allá, escucha comentarios. No, pero es que Nicolás debería entregarse nuevas elecciones. No, un rotundo no. Nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro presidente Nicolás Maduro, que hasta el momento lo ha hecho muy bien, con todas las adversidades, con el precio que tienen, que ahorita estaban sobornando en estas últimas noticias, estaban sobornando al piloto de Nicolás, los que habían visto, sí, los fake news, todo eso. Nosotros tenemos que estar, bueno, y te repito, muy pendiente de eso, y que nos va a llegar ahí, Jonah. Por eso yo creo que nosotros tenemos que volver a enlazar este programa con la organización comunal, porque el enemigo nos va a llegar ahí, al territorio. El otro día lo estaba diciendo, Parte de la filtración, si desmorono la construcción del pueblo popular el otro día lo estaba diciendo el comandante Francisco Arias Cárdenas en una locución que me pareció muy interesante, con el tema de la guerra del territorio. El enemigo lo vamos a tener en el territorio. El enemigo no lo vamos a tener en un cuartel, que es la guerra del pueblo total, lo que siempre venimos hablando. El enemigo está allí, sea quien sea, el que nos vigile, el que nos haga contrainteligencia, el que sabotee esa red que va a beneficiar al colectivo, el que te va a llegarte al oído en una licorería, en una que te va a poner a pensar para que tú dobles las piernas, el que te va a decir, pero es que el problema tuyo no es, el problema tuyo es Nicolás. O sea que 6 meses antes de las elecciones unas elecciones presidenciales, había una cuenta en YouTube de una persona de Colombia, si no me equivoco, recorriendo Venezuela. Y los sitios que el carajo visitaba eran, por lo menos en Valencia, la Plaza Hugo Chávez de las Parcelas del Socorro. O sea, sitios donde se vieron las guarimbas de postpresidencial, fueron los sitios que esta persona visitó. Por eso. Y luego esa persona no publicó más nada y apareció en Brasil. Creo que esa cuenta la eliminaron. ¿Por qué? Pero era parte del trabajo de marcar los puntos donde se iban a generar la controversia. Ahora, ya que toqué ese tema, yo no soy católico, pero con el tema, lo dijo el presidente Nicolás hace poco, el tema de José Gregorio Hernández. Realmente la derecha, ¿qué quería? Porque vandalizaron estatuas de José Gregorio Hernández, que se supone que es la fe del pueblo venezolano. Vandalizaron, si no recuerdo mal, post elecciones, el templo de Coromot, en un intento de derrotar a Maduro. Porque realmente el ataque de la oposición en Venezuela no es a Maduro, no es a la revolución. El ataque es en contra de Venezuela. Sin importar si usted es chavista o no, el ataque de la derecha, de la pequeña derecha fascista, que utiliza las redes sociales como parte del trabajo de la guerra multimodal de la CIA, fue que la población se desbocara, muchos jóvenes se desbocaran, que ni siquiera votaron, porque no estaban ni siquiera en edad electoral. Muchos de los detenidos por el tema del caos que generaron eran chamos que no tenían edad electoral,
sino que se fueron a la calle porque alguien les dijo por redes sociales, vamos para la calle, y fueron y vandalizaron estatuas de la fe católica. Porque obviamente, si tú atacas la fe del pueblo, el pueblo también se va a ver en una situación de desmoralización. Sí. Mira, antes que llegara la refundación de la República, trae la nueva Constitución en el año 99, que no creo que nadie me desmienta de eso. Creo que el tema de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, eso es algo que se viene a través de muchos años. Pero yo me acuerdo que la gente decía, la excusa, no, es que él no puede porque él utiliza los brujos, utiliza X, utiliza Y. Es homosexual, ¿no? Una serie de cosas que uno escuchaba de la oligarquía hacia abajo. Entonces yo no entendía mucho el tema, pero después ha ido uno entendiendo, bueno, es que el doctor José Gregorio Hernández, independientemente de la creencia que tú tengas religiosa, estaba metido en la cultura del venezolano, hasta en la cultura del venezolano. Es esa persona que surgió por su personalidad a que la gente creyera en él. Y era miliciano. Y era miliciano, sí. Entonces, ahora, ¿por qué? Yo creo que eso genera dos preguntas. Y es la molestia. En el gobierno de Nicolás Maduro, creo que se hicieron las diligencias pertinentes para que esto sucediera. Creo que ninguno lo había hecho. Esa es mi percepción. Para que el doctor José Gregorio Hernández fuera lo que es hoy. Ahora, yo creo que más allá de la parte religiosa, Jonathan, que cayeron de verdad en el exabrupto porque hicieron y atacaron al propio José Gregorio Hernández porque lo están politizando a favor de una oligarquía. Y por eso creo que lo atacan lo están atacando ahorita. Ahora hay una realidad. Es orgullo venezolano, es orgullo patrio. Yo creo que tenía que ir más allá de la parcialidad política. Yo creo que es una persona, yo leí el libro de José Gregorio Hernández, es una personalidad más allá, vuelvo y te repito, en lo religioso, es una persona que tuvo mucha ética y mucho profesionalismo y mucha humanidad. Y yo creo que eso es lo que se tiene que reflejar. Y entró Jonathan en la cultura. Es como un Ayrton Senna en Brasil. Y disculpa la diferencia, pero me estoy acordando, a Ayrton Senna le rinden y le piden en Brasil porque fue una persona bondadosa y ética para Brasil. Es así. Es como un Maradona en Argentina. Maradona le regresó la moral a Argentina con aquel famoso mano de Dios. En plena guerra de las Malvinas. En plena guerra de las Malvinas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender al doctor José Gregorio Hernández de esas dimensiones, más allá del egoísmo, más allá que fue en el gobierno de Nicolás Maduro, y yo me siento orgulloso. Porque fue en el gobierno de Nicolás Maduro, no lo voy a negar. Creo que en el medio de tanto ataque hubo un respiro de unidad y solidaridad, de armonía, ¿no? Y no, porque José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, venezolano. Ejemplo, vuelvo y te repito, de ética, profesionalismo, humanidad, solidaridad. Y yo creo que cualquier venezolano debe sentirse orgulloso de lo sucedido en estos días pasados. No tomar y politizar y atacar a esas personas que estaban allá, o atacar al Vaticano porque no estoy de acuerdo con lo sucedido. Entonces, bueno, sí, por los oros que tienen allá que no quieren entregar. Pero volvemos al tema del fascismo. Yo creo, y desde aquí mi humilde opinión, el que escuche y nos vea, yo creo que nosotros, el mundo,
hoy en día creo que está en más peligro que nunca, porque no es solamente la búsqueda de la riqueza, es el fascismo, es la especie humana que ahorita con este loco, que no está loco, crean una ideología de la supremacía blanca y lo demás no debe existir. Creo que el mundo está en Yo peligro. creo que es hasta excluyente para él, porque él es naranja. Sí, va a ser naranja, pero bueno, se hace llamar blanco. Yo creo que el llamado que yo puedo hacer desde acá, todos los venezolanos y venezolanas, igual más allá del tema ideológico, el tema político, es la defensa de nuestra soberanía nacional. Sí. Nosotros debemos dejar a un lado las diferencias políticas partidistas y entender que la población venezolana se encuentra bajo una amenaza de uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Y que el más afectado siempre es el pueblo de a pie, y que no es Nicolás que ellos quieren, es la riqueza de la población venezolana. Y bueno, el llamado a la unidad, el llamado a la defensa de nuestra patria. Es el momento de que resurja en Venezuela una identidad nacionalista, una identidad en defensa de la soberanía, en defensa de lo nuestro. Así como Chávez rescató la música criolla, nosotros debemos mantener el rescate y rescatar nuestra identidad patria, nuestra identidad nacional. Yo creo que ya nos pasamos ya de más de una hora, vamos 2 horas aquí hablando. El tema ha estado de verdad bastante bueno. Creo que todavía hay mucha tela que cortar con el tema de la CIA. O sea, que esto fue un resumen por encima. Invitarlos a que se documenten un poco más. Súper improvisado el tema de hoy, pero de verdad ha estado muy bueno. Bueno, invitar a todos los que nos ven, nos escuchan, a dar me gusta a este video, suscribirse al canal, seguir a Kendry Chávez en redes sociales, Instagram y todo, @ Kendry Chávez 6. Sí, Kendry Chávez 6. Y en mi persona, JJ Cordero Piso 92, Instagram, TikTok y Jonathan Cordero en Facebook. Y bueno, invitarlos a continuar con el estudio, invitarlos a continuar generando y propiciando el debate y el pensamiento crítico en este momento donde la situación en Latinoamérica se encuentra crítica. Y bueno, felicitar a todos aquellos que siguen trabajando por la unidad del pueblo venezolano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.